Señores miembros de la Junta Directiva y Cuerpo Administrativo de su entidad solidaria, bienvenidos a este módulo de formación del Sistema Integral de Administración del Riesgo SIAR, año 2021, preparado con base en las instrucciones de la nueva circular básica contable y financiera de la Supersolidaria, tema que se desarrolla en el título cuarto de este documento. Las organizaciones solidarias vigiladas señaladas en el ámbito de aplicación de este título deben desarrollar, implementar y mantener un sistema integrado de administración del riesgo SIAR, que les permite identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente sus riesgos, de manera que puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación. Este sistema debe ser acorde con el perfil del apetito de riesgo, la naturaleza, el tamaño, complejidad y diversidad de las actividades que desarrolla la organización, así como con los entornos económicos de los mercados en donde ésta opera. El cumplimiento de estos parámetros junto a la adopción de políticas de buen gobierno le permitirán a la organización establecer y fomentar una cultura de administración del riesgo al interior de cada organización, identificar, medir, controlar y monitorear oportuna e integralmente los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades propias de su objeto social, articular la gestión de riesgos con plan estratégico y de negocios de la organización solidaria. El SIAR se constituye en la base fundamental para el desarrollo adecuado e implementación de todos los sistemas de administración de riesgos por parte de las organizaciones vigiladas. Sin embargo, en consideración a la heterogeneidad de estas y el tipo de operaciones que realizan, se ha establecido un ámbito de aplicación diferenciado, en el cual se señala cada uno de estos sistemas con base en el título cuarto de la Circular Básica Contable y Financiera. La Superintendencia de Economía Solidaria podrá extender la obligación de aplicar lo dispuesto en los diferentes marcos normativos a otras organizaciones solidarias vigiladas no previstas en el ámbito de aplicación respectivo en razón a su tamaño, actividades desarrolladas, riesgos evidenciados e impacto en el sector solidario. ¿Cuáles son los pilares de la gestión del riesgo? Implementación o construcción de una cultura de gestión del riesgo a los que está expuesta la organización solidaria. El diseño de controles necesarios para operar en forma adecuada. La implementación de políticas y los procedimientos que permiten identificar, medir, controlar, monitorear los riesgos de la organización, tanto a nivel global como a nivel de cada una de sus áreas. El establecimiento de políticas de información y de comunicación adecuadas, un esquema de monitoreo y supervisión efectivos sobre las operaciones que cada una de las entidades realiza. ¿Cuál es la gestión del riesgo frente al órgano de administración? Entiéndase junta directiva o consejo de administración. Determinar y comunicar claramente los objetivos de la gestión integral de riesgos, tendientes a dar estabilidad a los resultados financieros de la organización y por lo tanto aumentar su valor económico social en el largo plazo. Establecer un entorno que estimule y promueva la práctica de principios y reglas de conducta para la gestión de los riesgos en todas las áreas de la organización solidaria. Implementar políticas de capacitación, entrenamiento y permanente actualización de los temas relacionados con la gestión del riesgo a todos los niveles de la organización, acorde con las estrategias adoptadas para el desarrollo de objeto social. Generar una cultura de manejo de los riesgos en la cual la anticipación de comportamientos macroeconómicos de mercados y variables financieras críticas esté presente. Adoptar mecanismos de coordinación al interior de la organización solidaria que garanticen la gestión integral de los distintos riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad en el desarrollo de sus operaciones. ¿Cuáles son los principios de ética e integridad en relación con la gestión del riesgo? Siendo el principal documento el Código de Conducta o Manual de Buen Gobierno, en donde se desarrollan los valores éticos organizacionales, acatamiento de normas y políticas, manejo de conflictos de intereses, establecimiento de actuaciones previas al personal y demás entes que hacen relacionamiento con la organización solidaria, manejo de las relaciones con terceros interesados, establecer prácticas de negocios aceptables, manejo de incentivos al personal, entre otras. ¿Cuáles son los principios de ética en el SIAR? Independencia, actitud proactiva frente hacia la gestión de los riesgos, mantener una estructura organizacional apropiada, autoridad y responsabilidad en cabeza del órgano de administración, establecer políticas y prácticas de recursos humanos y contar con herramientas de monitoreo y medición adecuadas, partiendo desde la sistematización y la formación de los diferentes colaboradores de la entidad. ¿Cuáles son las responsabilidades del órgano de administración?
Esta responsabilidad incluye la fijación de políticas, criterios y límites, así como la asignación de recursos para la gestión de riesgo en las actividades propias del negocio, la adopción de las medidas necesarias para limitar los riesgos inherentes y los sistemas de control y seguimiento para mitigar los riesgos residuales a los que está expuesta la organización. Asimismo, el Consejo de Administración o Junta Directiva será el órgano encargado de aprobar las políticas, estrategias y reglas de actuación que deberá seguir la organización en el desarrollo y la administración de los riesgos que enfrenta. El establecimiento de cumplimiento del Código de Buen Gobierno, las funciones y los niveles de responsabilidad de los gerentes directivos de manera colectiva e individual, las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la organización, incluyendo el personal encargado de la administración de riesgos, el de las funciones operacionales y el de las funciones de auditoría interna, la estrategia de negocio o planeación estratégica de la entidad solidaria, los mercados, las regiones en que actuará la organización solidaria y las operaciones que serán permitidas realizar en diferentes áreas. Los procedimientos para identificar, medir, analizar y monitorear y controlar y administrar los riesgos que enfrenta la organización. El procedimiento a seguir en caso de sobrepasar los límites de enfrentar los cambios fuertes e inesperados en el entorno que enfrenta la organización solidaria. Los tipos de reportes gerenciales, contables, internos y externos que se elaborarán y se presentarán. Los esquemas de remuneración al personal comercial de presentarse. Crea y se nace la figura del comité de riesgos, obligatoria para todas las organizaciones solidarias. El Consejo de Administración o Junta Directiva deberá constituir un comité integral de administración del riesgo independientemente de la existencia o creación de otros comités dentro de su estructura de gobierno de riesgos. Este comité debe estar conformado por un número impar de miembros con un mínimo de 3, sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. Debe formar parte de este comité responsable de la función de gestión de riesgos y un miembro del Consejo de Administración o Junta Directiva quien lo presidirá y será responsable de analizar, evaluar, presentar ante el mismo Consejo o Junta los informes de riesgo recogiendo las recomendaciones y comentarios de esta y que asuma la responsabilidad por el cumplimiento y puesta en marcha en funcionamiento de las decisiones que sobre la gestión y administración del riesgo sean tomadas. Dichos análisis, evaluaciones e informes deberán ser parte integral de las funciones del Consejo de Administración o la Junta Directiva. La función principal de este comité es servir de apoyo al Consejo de Administración o Junta Directiva en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgo a través de la presentación para su aprobación de las propuestas de límites, metodologías, mecanismos de medición, cobertura y mitigación de los riesgos, así como la presentación al órgano de dirección de los reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos. Entre otras, ¿cuáles son las funciones de este comité de riesgos? Establecer los métodos de identificación de las causas, factores de riesgo a tratar, cuantificación, medición de los controles a implementar y el seguimiento monitoreo que debe llevarse a cabo. Establecer los niveles de exposición tolerados y los límites que deben cumplirse para el riesgo que se esté tratando. Las medidas correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión del riesgo que se esté llevando a cabo. Los mecanismos de cobertura y mitigación de dicho riesgo. Seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando su coherencia con el plan de negocios, informando al consejo o junta, según el caso, los resultados y sus recomendaciones cuando sea necesario. Asesorar al consejo de administración o junta directiva sobre operaciones, eventos, actividades, incluida la incursión de nuevos mercados que puedan afectar la exposición y perfil de riesgos de la organización, que constituyan desviaciones frente al plan de negocio, apetito de riesgo y límites internos y regulatorios que comprometan la viabilidad de la organización. Revisar las políticas del cierre por lo menos una vez al año y proponer los ajustes correspondientes. Hablemos ahora de las características de la gestión del riesgo. Guardar correspondencia con el volumen de complejidad de las operaciones desarrolladas por la organización solidaria. Permitir el control de cumplimiento de políticas, límites y normas legales. Permitir la cuantificación del riesgo asumido, así como su incorporación dentro de la estructura de control de toda la organización. Considerar la estrategia de la organización, las prácticas generales de operación y las condiciones del entorno que enfrenta. Permitir la elaboración de reportes gerenciales o administrativos o directivos que sean completos de monitoreo de riesgos, que evalúen los resultados de las estrategias e incluyan el resumen de las exposiciones y demuestren el cumplimiento de políticas, normas legales y límites. Los componentes o elementos de cada sistema de administración del riesgo, independientemente del tipo de riesgo a tratar, deberán contemplar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo en los siguientes elementos mínimos.
las políticas sobre su gestión, los procedimientos que se llevarán a cabo para su gestión, la estructura organizacional que se utilizará para gestionarlos, los cuales deben incluir la infraestructura tecnológica, tema que han recalcado en forma incisiva desde la Supersolidaria. El papel de los órganos de control, esto es la auditoría interna o el control interno y la revisoría fiscal en lo relacionado con su gestión, la documentación y divulgación e información inherente al sistema. Todo aquello debe estar debidamente documentado en el manual de cada sistema y de los manuales de procedimientos o en cualquier otro medio de comunicación interno. Teniendo en cuenta la dinámica de los negocios, es importante que dicha documentación se encuentre en la intranet, en medios electrónicos, la página web o en un medio que permita su constante actualización o consulta. Las organizaciones solidarias deben validar las metodologías de medición y o valoración de los riesgos por lo menos una vez al año y deben ser probadas en diferentes escenarios de tal forma que se ajusten a la realidad, esto es, llevando a cabo las pruebas de esfuerzo o pruebas de estrés, el escenario, evaluando la validez de la metodología a través de la aplicación de pruebas de desempeño o backtesting, confrontando lo ocurrido en la realidad con los resultados arrojados por esta durante un periodo de tiempo. Para eso, la Supersolidaria, a lo largo de los anexos técnicos, ha definido ciertas técnicas de monitoreo para poder cumplir con este fin. Límites de exposición de riesgo. Los límites deben ser establecer preferiblemente en forma individual, pero dejando prevista su agregación o cálculo global dependiendo de lo que se esté analizando. Los límites establecidos deben ser consistentes con el perfil de riesgos del consejo o la junta o quien haga sus veces y que las haya fijado. Se deben establecer al menos límites para las exposiciones a los riesgos de crédito, liquidez y mercado, estos últimos para a quienes les aplica como parte del desarrollo e implementación de cada uno de los sistemas de administración del riesgo. La validez de estos límites debe ser revisada periódicamente para incorporar cambios en la estrategia de negocio, en las nuevas condiciones del entorno o como consecuencia de nuevas decisiones derivadas de los análisis de riesgo realizados. La organización solidaria debe garantizar que todas las operaciones sean registradas oportunamente y se encuentren debidamente documentadas, de modo que el área de gestión de riesgos pueda realizar un control efectivo del cumplimiento de los límites establecidos. Los límites deben ser conocidos en forma oficial por los funcionarios encargados de cada una de las áreas relacionadas, quienes deben cumplirlos como parte integral de sus funciones y responsabilidades. El control del cumplimiento de los límites debe ser llevado a cabo por el área de riesgos, esto con el área funcional diferente a las encargadas de las labores comerciales o de negocio. La organización debe establecer y documentar el procedimiento a seguir en el caso de incumplimiento de los límites fijados y en aquellos casos en los cuales deba solicitar autorización especial. Ahora hablemos de los reportes de administración del riesgo. La alta gerencia y el área o el responsable de la gestión del riesgo de acuerdo con la estructura deben informar por lo menos mensualmente al consejo o a la junta las posiciones del activo y del pasivo que encuentran con una mayor exposición al riesgo y los resultados de su gestión, con las diferentes metodologías que se pueden utilizar para tal fin. Estos reportes deben ser presentados de manera comprensible y deben mostrar las exposiciones por tipo de riesgo y por área de negocio. Asimismo, los reportes deben mostrar los límites establecidos y su grado de utilización para permitir cuantificar los efectos de exposiciones sobre excedentes, patrimonios y el perfil de riesgo de la organización. En particular, se deben reportar incumplimientos en los límites, operaciones poco convencionales o por fuera de condiciones normales y las operaciones con empresas o personal vinculado a la organización. De igual forma, el consejo o la junta directiva deben ser informados de manera inmediata en el momento que se presenten violaciones importantes o sistemáticas a las políticas y límites internos, así como a las normas legales vigentes. Integridad de los riesgos. En adición a los análisis particulares de cada riesgo, es necesario considerar la interacción entre los riesgos. Se requiere que el área o responsable del riesgo, acorde con el tamaño de la entidad, realice un análisis que permita visualizar como variables críticas, tasas de interés, el monto del activo productivo, la relación con el pasivo frente al costo, etc. De particular importancia es que la alta gerencia de las organizaciones sea consciente como la gestión de riesgo de crédito en todos sus componentes, en particular la definición de tasas activas según el nivel de riesgo, determinación del periodo de reprecio se aplica, la calidad de la cartera, el plazo de las operaciones, cómo afecta esto los resultados para determinar los ingresos, una porción importante del gasto y genera la necesidad de liquidez con la adecuada administración de los recursos. El sistema integral de administración del riesgo tiene 5 componentes. El SARC, que es el riesgo de crédito, el SARL, que es el riesgo de liquidez,
el SARLAF, que es el riesgo reputacional, el SARO, que es el riesgo operativo, y el SAREME, que es el riesgo de mercado. Es de anotar que el riesgo de mercado y el riesgo operativo por ahora solamente le va a aplicar a las entidades denominadas cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, que lo que son fondos empleados, independiente a su categoría, cooperativas de aporte y crédito y asociaciones mutuales deben tener un sistema implementado acorde con lo que le apliquen los anexos técnicos del título cuarto de la Circular Básica Contable y Financiera o del título quinto de la Circular Básica Jurídica en el caso del SARLAF, en forma detallada con base en las instrucciones que el regulador allí ha planteado. Recordemos que el riesgo de crédito debe ser parte integral de la estrategia de la organización que otorgue crédito a sus asociados. Por lo tanto, los productos de crédito ofrecidos y los cupos de límites asignados deben estar dentro de los niveles de atribuciones establecidos por el Consejo de Administración o la Junta Directiva y atender las instrucciones emitidas por la Supersolidaria. De forma complementaria, recordar que las entidades de primer nivel o categoría plena deben aplicar los modelos de referencia y cuantificación de pérdida esperada. El riesgo de liquidez, las organizaciones solidarias sujetas a gestionar este riesgo deben contar con una estrategia de manejo de liquidez para el corto o mediano plazo. De esta manera, las políticas de liquidez deben contemplar aspectos coyunturales y estructurales de la organización, dando cumplimiento a los lineamientos mínimos establecidos por la Supersolidaria, recordando de igual manera que las entidades más grandes, como las que están en categoría plena, deben hacer el IRL, el indicador de riesgo de liquidez, deben hacer y controlar y aplicar el indicador de solidez, el patrimonio técnico y el control de los cupos máximos de endeudamiento que están regulados en el título tercero de la Circular Básica Contable y Financiera, derivados del decreto 344. El riesgo de mercado y el riesgo operativo, como se mencionó, no le aplica a la mayoría de las entidades solidarias. Sin embargo, es importante recordar que en el riesgo de mercado, las variaciones fundamentalmente en las tasas de interés y en la tasa de cambio pueden impactar negativamente la situación financiera de la organización solidaria. Aspecto este que debe ser considerado al confrontar el portafolio de inversiones. Especial interés supone el manejo de inversiones cuyo valor está sujeto a variación de precios de mercado. Sin embargo, es necesario puntualizar que posibles pérdidas en esta actividad no solo derivan de estos precios. También es importante contemplar el riesgo crediticio asociado a los emisores. En cuanto al riesgo operativo, las organizaciones que les aplique esta normatividad deberán contar con los recursos, medios y procedimientos necesarios que le garanticen la adecuada operación de sus actividades dentro del marco legal vigente y las políticas definidas por el órgano de administración, atendiendo los lineamientos mínimos regulados por la Supersolidaria. En este aspecto, se le recomienda a las demás organizaciones de economía solidaria como una gran enseñanza que nos dejó la pandemia, el desarrollar un plan de continuidad de negocio. Muy importante tener esto en consideración a pesar de que no es obligatorio para las entidades. El SARLAF, las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar mecanismos que les permitan prevenir que sean utilizadas directamente a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la relación de actividades terroristas cuando se presenta el ocultamiento o activos provenientes de dichas actividades, atendiendo a las instrucciones del título quinto de la Circular Básica Jurídica. Es decir, que en la Circular Básica Contable y Financiera desarrollan todos los riesgos financieros ya mencionados, pero el SARLAF que está en la básica jurídica, la norma deja claramente definido que hace parte del sistema integral de riesgo y por ende pues debe ser tomado en cuenta para los diferentes procesos que lleve a cabo la organización solidaria. Analicemos un caso en donde los riesgos se identifican de manera transversal en diferentes escenarios. Un asociado hace la constitución de un título en el fondo de empleados que corresponde al 10% de los total de los activos. Esto se ha visto y se ha presentado en las organizaciones. Aquí se pueden generar tres riesgos. Un riesgo de concentración de liquidez genera un riesgo del SARLAF por la duda que se tenga el origen de esos recursos tan importantes y genera un riesgo operativo si el colaborador del proceso respectivo no hace la aplicación correspondiente a la identificación o el soporte de la transacción que le dio lugar a la transacción como tal. Estructura organizacional. La norma nos define 4 áreas: administración, comercial, gestión del riesgo operativo.
siendo obviamente para el tamaño y estructura de la entidad, la comercial puede que no esté en la mayoría de las entidades. Sin embargo, dentro de toda organización solidaria ya debe estar incorporada dentro de su estructura organizacional el encargado de riesgos, el comité de riesgos o el área de riesgos. Importante que la organización solidaria, así como el tamaño de las áreas dependerá del volumen, el tamaño de la naturaleza y la complejidad de las operaciones que ésta realice. Políticas frente al personal. El personal del área encargada de la gestión del riesgo debe poseer un conocimiento amplio de las metodologías y técnicas utilizadas para la identificación y factores o causas de los riesgos de su medición, de los mecanismos de control a implementar y de las técnicas para realizar un adecuado seguimiento a su gestión. Las políticas de remuneración al personal de la organización, especialmente el encargado de la relación directa con el asociado al usuario, deben definirse de manera que no incentiven el apetito excesivo por el riesgo. En este sentido, las escalas salariales no deben depender exclusivamente del resultado de la labor comercial que estos lleven a cabo. El salario del personal encargado o la asignación de honorarios o de servicios de la gestión del riesgo y de las áreas operativas debe ser adecuado, de modo que garantice que se pueda contratar y mantener un recurso humano calificado. Los gerentes, directores o jefes de áreas comerciales, si existiesen, deben vigilar las relaciones de los funcionarios de la organización con los asociados, estableciendo reglas claras para evitar el conflicto de intereses. Auditoría interna o la persona encargada o el grupo de personas encargadas dentro de esta función debe verificar, por lo menos anualmente, los límites que se cumplan, los límites establecidos por el Consejo o la Junta Directiva en relación con los riesgos, la conciliación y cierre de operaciones frente a los resultados presentados en las evaluaciones de riesgo, la oportunidad, relevancia, consistencia y confiabilidad de los reportes internos y externos, la calidad de la documentación de los procesos y las operaciones, la segregación de funciones entre las áreas comerciales encargadas de la gestión de riesgo y las operativas, las operaciones con empresas o personas vinculadas a la organización solidaria. Finalmente, hablemos de la información a disposición de la Superintendencia de Economía Solidaria. En todo momento debemos tener el Código de Buen Gobierno o Manual de Buen Gobierno, las actas de las reuniones del Consejo de Administración a la Junta Directiva en los apartes correspondientes a la evaluación y aprobación de políticas, procedimientos, metodologías y más elementos de la gestión del riesgo, las actas del Comité de Riesgos, no indica si en medio impreso o digital, de tal suerte que se entiende que podrían estar en medio digital, los manuales de cada uno de los sistemas de administración de riesgo y los procedimientos o procesos que se han adoptado si no están dentro del manual, la descripción de las metodologías o medición de riesgos utilizadas, los manuales y aplicaciones informáticas que pueden ser en medio digital, audiovisual o escrito, los informes periódicos a la alta gerencia del Consejo de Administración a la Junta Directiva, los reportes elaborados por el área de gestión de riesgos sobre el cumplimiento de los límites y los niveles de exposición a los diferentes riesgos y los reportes a los órganos de control y vigilancia. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Esta actividad fue estructurada con nuestro proyecto Integral RISC, que es la gestión adecuada y oportuna de los riesgos para optimizar los resultados directivos y gerenciales de su organización solidaria. Recuerden que en CIESAS estamos trabajando por el fortalecimiento de su entidad solidaria. Muchas gracias.